Módulo 3. ¿Qué es la NOM 035 STPS 2018? ¿Qué es la NOM 035 STPS 2018? Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Es una norma oficial mexicana de carácter obligatoria, la cual establece los elementos mínimos para identificar, analizar y prevenir riesgos psicosociales que se pueden presentar en las actividades diarias dentro de un centro de trabajo, así como promover un entorno laboral favorable en los centros de trabajo. En caso de incumplimiento a esta norma, las multas pueden ser de más de 2.600.000 pesos. Identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Como te puedes dar cuenta, tiene tres verbos principales. Identificar, analizar y prevenir. Dado lo anterior, lo que se tiene que hacer es primeramente identificar esos riesgos psicosociales. Una vez identificados, se analizarán y se generarán planes de acción con el fin de prevenir su materialización. ¿Todo esto cómo me afectará? El impacto es positivo, debido a que, al identificar y corregir estas condiciones, no solamente se va a crear un entorno armónico para los trabajadores, también va a incidir en una mejor productividad para las organizaciones, así como en menores costos laborales indirectos. Campo de aplicación. La NOM 035 STPS 2018 rige en todo el territorio nacional y aplica a todos los centros de trabajo de acuerdo con el número de trabajadores que la conformen. Y se deben cumplir con los siguientes numerales. Dependiendo de la cantidad de colaboradores, los centros de trabajo se dividen en Centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores. Centros de trabajo donde laboren entre 16 y 50 trabajadores. Centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. los centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores deberán cumplir con los numerales 5.1, 5.4 a 5.7, 5.8c, 8.1 y 8.2. Establecer, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención. Difundir y proporcionar información a los trabajadores. Los centros de trabajo donde laboren entre 16 y 50 trabajadores deben de cumplir con los numerales 5.1, 5.2, del 5.4 al 5.8, 8.1, 7.1 inciso A, 7.2, del 7.4 al 7.9 y el capítulo 8. Establecer, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. Adoptar las medidas y acciones de control cuando el resultado del análisis de los factores de riesgo psicosocial así lo indique.
Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo, canalizarlos para su atención. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y o a los factores de riesgo psicosocial cuando existan signos, síntomas que denoten alguna alteración a su salud. Difundir y proporcionar información a los trabajadores. Llevar los registros de resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, de las evaluaciones del entorno organizacional, medidas de control adoptadas y trabajadores a los que se les ha practicado exámenes médicos. Los centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores deben cumplir con los numerales 5.1 del 5.3 al 5.8, 8.1, 7.1 inciso B del 7.2 al 7.9 y capítulo 8. Establecer, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Evaluar el entorno organizacional. Adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. Adoptar las medidas y acciones de control cuando el resultado de análisis de los factores de riesgo psicosocial así lo indique. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y o factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud. Difundir y proporcionar información a los trabajadores. Llevar los registros de resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, evaluaciones del entorno organizacional, medidas de control adoptadas y trabajadores a los que se les practicó exámenes médicos. Aquellos centros de trabajo que cuenten con certificado de cumplimiento con la norma mexicana NMX R025 SC-FI 2015 en igualdad laboral y no discriminación cumplen con las obligaciones y numerales siguientes. Centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores. 5.1. Establecer por escrito e implantar y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple, inciso B, la prevención de los factores de riesgo psicosocial. Centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores. 5.7. Difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre, inciso D, los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. Centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. 7.1. Para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, así como para la promoción del entorno organizacional favorable, los centros de trabajo deberán, inciso B, disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas, prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. ¿Cuándo entra en vigor? La NOM 035 STPS 2018 entrará en vigor de forma escalonada, a partir del año siguiente de su publicación. Primera etapa, 23 de octubre de 2019. La política. Establecer mecanismos seguros de confidencialidad, las acciones y medidas de prevención, la identificación de trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de la información. Segunda etapa, 23 de octubre de 2020.
La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional, las medidas y acciones de control, las prácticas de exámenes médicos, difusión de la información y gestión de los registros. Puntos a destacar de la NOM 035 STPS. Está alineada con las obligaciones del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene obligaciones diferenciadas para los centros de trabajo de acuerdo a la cantidad de trabajadores. La participación de especialistas solo es requerida para casos graves. La exposición a acontecimientos traumáticos severos se comprueba exposición a los factores de riesgo psicosocial. Los centros de trabajo de hasta 15 trabajadores están exentos de aplicar evaluaciones. Da énfasis a la prevención. Prevé una entrada gradual de las obligaciones patronales. Proporciona un método para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional, permitiendo el uso de otros métodos. La NOM 035 STPS no contempla ni establece Un instrumento para realizar una evaluación psicológica de los trabajadores. un cuestionario para identificar o evaluar enfermedades mentales. Conocer variables psicológicas internas al individuo. Un instrumento para medir el estrés de los trabajadores. Contenido de la NOM 035 STPS 2018. Objetivo. Campo de aplicación. Referencias. Definiciones. Obligaciones del patrón. Obligaciones de los trabajadores. Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, FRPS y la evaluación del entorno organizacional. Medidas de prevención y acciones de control de los FRPS de la violencia laboral y promoción del entorno organizacional favorable. Unidades de verificación. Procedimientos para la evaluación de la conformidad. Vigilancia. Bibliografía. Concordancia con las normas internacionales. Transitorios. 5 guías de referencia. Principales obligaciones del patrón. Establecer e implementar la política de prevención de riesgos psicosociales. Actividades de difusión de la política PRPS. Evaluación del entorno organizacional favorable. Adopción de medidas para prevenir y controlar factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como atender prácticas opuestas al mismo y a actos de violencia laboral. Adopción de medidas para prevenir y controlar factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como atender prácticas opuestas al mismo y a actos de violencia laboral. Identificación de trabajadores que hayan sido sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención médica. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y o a los factores de riesgo psicosocial, siempre que existan signos o síntomas que denoten alteraciones a la salud, existan quejas de violencia laboral y o el resultado de la identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial así lo sugiera.
Actividades de difusión. Establecer mecanismos de confidencialidad. Gestión de registros. Principales obligaciones de los trabajadores. Acatar nuevas medidas. Observar las medidas de prevención y control que disponga la norma y las que establezca el patrón para gestionar las FRPs. Colaborar para contar con un entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral. Propiciar un buen ambiente. Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. Participación activa. Participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, en la evaluación del entorno organizacional. Denunciar violencia laboral. Informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia laboral a través de los mecanismos establecidos por el patrón. Reporte personal. Informar al patrón por escrito si ha presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo. Participación activa. Participar en los eventos de información que proporcione el patrón. Exámenes y evaluaciones. Someterse a los exámenes o evaluaciones clínicas y o psicológicos que determinen la presente norma y o el médico del centro de trabajo. Las primeras 3 guías cumplen con los siguientes atributos. Guía de referencia 1. Cuestionario para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Consta de 20 reactivos en 4 grupos. Guía de referencia 2. Cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo, hasta 50 trabajadores. Cuestionario válido, confiable y estandarizado. Contempla 20 dimensiones en 8 dominios y 4 categorías. En total, contempla 46 reactivos. Guía de referencia 3. Cuestionario para identificar factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional de los centros de trabajo con más de 50 trabajadores. Cuestionario validado, confiable y estandarizado. Incluye 25 dimensiones en 10 dominios y 5 categorías. Contempla 72 reactivos. Puntos importantes establecidos en la NOM 035 STPS 2018, categoría, dominios y dimensiones. Ambiente de trabajo. Condiciones en el ambiente de trabajo. Condiciones peligrosas e inseguras. Condiciones deficientes e insalubres. Trabajos peligrosos. Factores propios de la actividad. Carga de trabajo. Falta de control sobre el trabajo. Cargas cuantitativas. Ritmos de trabajo acelerado. Carga mental. Cargas psicológicas y emocionales. Cargas de alta responsabilidad. Cargas contradictorias o inconsistentes. Falta de control y autonomía sobre el trabajo.
limitada o nula posibilidad de desarrollo, limitada o inexistente capacitación, entorno organizacional, insuficiente participación y manejo del cambio, insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad, reconocimiento del desempeño, limitado sentido de pertenencia, inestabilidad laboral, escasa o nula retroalimentación del desempeño, escaso o nulo reconocimiento y compensación, liderazgo y relaciones en el trabajo, liderazgo, relaciones en el trabajo, violencia, violencia laboral, relaciones sociales en el trabajo, deficiente relación con los colaboradores que supervisa, escasa claridad de funciones, características del liderazgo, organización del tiempo de trabajo, jornada de trabajo, interferencia en la relación trabajo-familia, jornadas de trabajo extensas, influencia del trabajo fuera del centro laboral, influencia de las responsabilidades. familiares. Principales preguntas que se han hecho sobre la aplicación de las guías de referencia. Cualquier prueba psicométrica sirve para identificar y analizar FRP y evaluar el entorno organizacional. No, en caso de que el centro de trabajo desarrolle cuestionarios propios, deberán validarlos con trabajadores mexicanos, con al menos 10 personas por reactivo, tener medidas de consistencia interna y validez de constructo. Si se decide diseñar un cuestionario propio, se tiene que revisar el numeral 7.5 de la NOM. ¿Podemos modificar las guías de cuestionarios que aparecen en la norma? Sí, pero lo recomendable es que se apliquen las guías de referencia que aparecen en la norma sin ninguna modificación, ya que elaborar otras sería técnicamente complicado. Validar la metodología, si se decide su modificación, se tiene que revisar el numeral 7.5 de la NOM. ¿Se deben aplicar las guías de referencia a todos los colaboradores? Con menos de 50 trabajadores es aplicable a todos. Con más de 50 trabajadores en un solo centro de trabajo, se tiene la opción de aplicar una muestra representativa, debiendo distribuirse entre hombres y mujeres de acuerdo con el total de trabajadores. Si los recursos y tiempo lo permiten, se recomienda aplicar los cuestionarios al 100% de los trabajadores, debido a que, durante la supervisión, se deberá entrevistar a cualquier trabajador que se encuentra dentro del centro de trabajo. Si cuenta con varios establecimientos de una misma razón social, el cálculo de muestra para la aplicación del cuestionario deberá considerar el total de la compañía. No, el cálculo se deberá realizar por el número de trabajadores de cada centro de trabajo, tales como edificios, locales e instalaciones. Véase definición de centro de trabajo en la norma punto 4.4. Por tal motivo, en algunos centros de trabajo, aun siendo la misma razón social, podrán tener obligaciones diferentes. ¿Qué pasa si parte del personal es subcontratado? Dado que se encuentran en el centro de trabajo, el cumplimiento es de corresponsabilidad. Por lo tanto, en caso de que no se apliquen los cuestionarios a este personal, se deberá solicitar al proveedor el cumplimiento de esta norma, así como tener disponible toda la información de los empleados que se encuentran en el centro de trabajo.
¿Podemos aplicar las guías de referencia en línea? La norma no menciona o impide la aplicación en línea. Sin embargo, cuando se utilicen, se deberá cumplir con las condiciones de comunicación antes, durante y al finalizar la aplicación, tales como realizar la presentación del aplicador, considerar instalaciones adecuadas, mobiliario y equipo idóneo, explicar el objetivo, enfatizar la privacidad y confidencialidad del manejo de datos y explicar que los resultados serán exclusivamente para fines de mejora de ambiente de trabajo. Durante la evaluación, ¿el trabajador deberá considerar la antigüedad que tiene en el centro de trabajo? No, un elemento sumamente importante en la aplicación de las guías 2 y 3, por lo tanto, se deberá enfatizar al trabajador que las respuestas deberán considerar las condiciones de trabajo de los últimos 2 meses. Medidas de prevención. Definir y establecer políticas de promoción. Programas y acciones de prevención. Disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. El liderazgo y las relaciones de trabajo. El control de trabajo. El apoyo social. La violencia laboral. Las cargas de trabajo. Reconocimiento en el trabajo. El equilibrio trabajo-familia. La información y la comunicación en el trabajo. La capacitación acorde a la actividad. Medidas de control. Programas de intervención. Evaluaciones específicas. Intervenciones. Acciones que deben realizarse para el cumplimiento de la norma. De primer nivel, acciones centradas en el plano organizacional. De segundo nivel, acciones orientadas al plano grupal. Interrelaciones entre los trabajadores. De tercer nivel, acciones enfocadas al plano individual. Esto fue el módulo 3, que es la NOM 035 STPS 2018. A continuación realizaremos una pequeña evaluación. ¡Mucho éxito!